Hola, soy Flor Saray Ronquillo Ramírez, estudio la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad de estudio abierta y a distancia. El tema de proyecto de vinculación es garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Con la llegada de la pandemia aceleró el proceso de la digitalización para romper algunas prácticas muy arraigadas en los sistemas educativos, que pasó de la modalidad presencial a virtual. El Internet es una buena herramienta para la realización de las tareas, que fomenta la creatividad de una manera muy sencilla, que permite realizar un aprendizaje interactivo, elaborando creaciones audiovisuales o textos, afianzando numerosos conceptos y ejercitando múltiples procedimientos, formando un criterio más amplio de lo que acontece en nuestro entorno y desarrollando nuevas destrezas en un mundo globalizado por el Internet. En la actualidad, los jóvenes dedican más tiempo a interactuar con el Internet y la tecnología, ignorando los riesgos y el uso inadecuado e irresponsable de las redes sociales en las cuales interactuamos diariamente, como son Facebook, Instagram, Snapchat, Tinder, WhatsApp y Telegram. Los adolescentes no son conscientes a plenitud de los peligros que entrañan el compartir información personal en la red. La protección debe enfocarse principalmente en la utilización de nuestros datos en dichas redes sociales, las cuales buscan personas mediante engaños obtener información para luego usarla en contra de nuestra integridad, que va desde la usurpación de imagen, chantaje y venta de nuestros datos a terceros. El manejo inapropiado de las redes sociales provoca que los jóvenes estén expuestos a delitos como son la suplantación de identidad, fraude, phishing y malware, ciberbullying o acoso cibernético, violaciones, secuestros, raptos con fines de explotación sexual y suicidio en los jóvenes, teniendo acceso a las páginas con información peligrosa o nociva, por ejemplo, a imágenes de contenido sexual, pornográfico, violentos o a textos y relatos que pueden incitar al consumo de drogas o medicación, así como al seguimiento de diferentes ideologías que van de tipo racistas, sexistas o incluso a la afiliación a determinadas sectas. En la siguiente vamos a ver la definición de cada una de ellas. Grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, eh, cuyo fin es acosar sexualmente a un niño, una niña o adolescente a través de un medio digital. Phishing es un ataque que intenta robar nuestra identidad o dinero mediante la divulgación de nuestro contenido personal a través de nuestros correos electrónicos, mensajes de textos o mensajes enviados directamente a nuestras redes sociales. Malware, pues este virus se distribuye a través de nuestros correos electrónicos y tiene mayor impacto en nuestra ingeniería social. Spywares son programas espías que la cual se instalan en nuestros computadores sin el consentimiento del usuario, la cual recopila información y para enviarla luego hacia otras computadoras. Caballos de Troya. Estos programas se esconden a través de otros, la cual aparentan ser inofensivos, la cual se han descargado a través de nuestro correo electrónico. Luego, este malware, su principal objetivo es aparentar ser un programa lícito para así luego ejecutarse, para luego realizar acciones maliciosas sin que el usuario se dé cuenta. Virus es la recopilación de uno o otro virus sin el consentimiento ni conocimiento del usuario. Algunos toman el control de los programas a través de los correos electrónicos, intentando duplicarse por sí mismos. Otros virus pueden destruir o corromper archivos de datos, como borrar programas instalados o dañar el propio ordenador. Gusanos son programas o varios programas las cuales realizan copias completas en distintos equipos informáticos. Se producen a tal velocidad que pueden colapsar y tirar
las redes, las cuales se infiltran y se propagan a través de las conexiones a través del Internet, la cual se envían a determinados comandos a través de los puertos. En la normativa, para los siguientes delitos, tenemos Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, Código Orgánico Administrativo, Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley de Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Constitución de la República del Ecuador, artículo 39. El principal deber del Estado es garantizar los derechos de los jóvenes, la cual promoverá de una manera efectiva y en su libre ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan el modo permanente a su participación e inclusión en todos los ámbitos. Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 21. No se podrá tratar datos sensibles de niñas y niños y adolescentes, a menos que cuenten con la autorización expresa del titular o representante legal. La Ley Orgánica de Protección de Datos, artículo 24, el Estado a través de la institución civil provee información y capacitación relacionada con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos personales de niñas, niños y adolescentes, tanto como sus titulares o representantes legales. La Ley Orgánica de Protección de Datos Personales en la área digital, artículo 23. Derecho a la educación digital. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, aprendizaje, preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso, manejo adecuado, sano, productivo, seguro, responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana de los derechos fundamentales y libertades individuales, con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, identidad y reputación en línea, ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales, así como promover una cultura totalmente sensibilizada en el derecho a la protección de datos personales. El sistema educativo nacional, incluyendo en el sistema de educación superior, garantiza a la educación digital no solo a favor de los estudiantes de todos los niveles, sino también de los docentes, debiendo incluir dicha temática en cada proceso de su formación. En el artículo 5, los integrantes del sistema de protección de datos personales para la protección de datos debemos incluir 1. Titular responsable del tratamiento. 2. Responsable del tratamiento. 3. Encargado del tratamiento. 4. Destinatario. 5. Autoridad de protección de datos personales. 6. Delegado de protección de datos personales. El artículo 66, inciso 19, el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información de datos de este carácter, así como su correspondiente protección, la recolección, archivo, procesamiento y distribución o difusión de estos, requieran la debida autorización del titular, tal como lo estipula la ley. El Código Orgánico Administrativo 24. Principio de protección de la intimidad. Las administraciones públicas, cuando manejen datos personales, su principal objetivo es observar, garantizar el derecho a la intimidad personal, familiar y respetar la vida privada de las personas. El reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, artículo 9, regulación y control. La recopilación y uso de datos personales responderá a los derechos de privacidad, intimidad, confidencialidad, garantizados por la Constitución Política de la República. Y esta ley podrán ser utilizadas o transferidas únicamente con la autorización de una autoridad competente. El Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, artículo 78, en la misma línea recoge nuevamente el derecho a la privacidad, estableciendo como derecho de los usuarios la privacidad y la protección de sus datos,
personales por parte del prestador, como el que contratase sus servicios, como sujeción al ordenamiento jurídico vigente. Uno de los riesgos que encontramos en el Internet es acceso a información poco fiable y falsa, dispersión y pérdida de tiempo, acceso de los niños a la información totalmente inapropiada y nociva para su edad, acceso a información inmoral e ilícita, pues debemos limitar el tiempo del uso y horario que le dan los niños al equipo. Dialogar abiertamente con los menores sobre el uso del Internet y colocar el ordenador en casa a la vista de todos. ¿Cómo protegernos los datos personales en la web y en las redes sociales? Tenemos usar contraseñas seguras que contengan mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Tener cuidado con la información que compartes en tus redes sociales. Protección de datos personales. Siempre descargando archivos únicamente de sitios reconocidos. Cuando descarguemos cada aplicación, siempre debemos leer los términos y condiciones. Evitar conectarnos a redes públicas y siempre tener instalado y actualizado nuestros antivirus. Mecanismo de protección de datos personales. La legislación ecuatoriana ha procurado regular las diferentes áreas esenciales, las que se encuentran en plena vigencia de los derechos constitucionales respecto al derecho de protección de datos, la cual no ha logrado grandes avances. Había data en un mecanismo de precautelar la intimidad de las personas en el Ecuador frente al desarrollo de la informática. Lo manifestó en la Corte Nacional de Justicia en una de sus sentencias. La acción constitucional de Avea Data pretende proteger el derecho a la intimidad de las personas, puesto que no toda información relativa tiene que ser estrictamente de carácter pública, por tanto que sea de forma que se divulgue libremente. Sin embargo, es preciso realizar un análisis para conocer su ordenamiento jurídico ecuatoriano, que prevé las garantías jurisdiccionales con la finalidad de proteger de una manera eficaz los derechos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, junto con los instrumentos internacionales, que declara en la reparación integral de los derechos causados por la violación de estos derechos. Particularmente, Habeas Data fue reconocido a través en una de sus garantías en América Latina en el año 1988 en Brasil, mientras que Ecuador fue en uno de los países, el último en reconocerla, en la Constitución en el año 1997. Por lo tanto, es un mecanismo jurídico particularmente reciente en nuestra región. Las garantías jurisdiccionales en el Ecuador han sido históricamente objetos de ilegítimas restricciones por nuestras políticas o falta de desarrollo de la noción de ellas, las cuales se han intentado fortalecer ampliando al tipo de garantías y desarrollando las que están vigentes. Ley Orgánica de las Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, artículo 50. Ámbito de protección. Se podrá interponer la acción de habeas data en los siguientes casos. 1. Cuando se niegue el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o archivos de datos personales e información que consten en entidades públicas o estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 2. Cuando se niegue la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 3. Cuando se da un uso de la información personal que viole el derecho constitucional sin la autorización expresa, salvo que exista orden de la jueza competente. En la siguiente normativa, para los siguientes delitos, en Código Orgánico Integral Penal, Código Orgánico Monetario Financiero,
Código de la Niñez y Adolescencia. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En los delitos informáticos y otras conductas sancionables en la tecnología, la cual implica no solo están los datos personales, la cual en la actualidad son una fuente de negocio y comercio, sino que sean objeto de nuevas formas de una nueva criminalidad, la cual la falta de protección de estos datos personales en el Ecuador pueden ser también revisadas a partir de otra rama en el derecho penal. En este sentido, el objetivo, el bien jurídico protegido es múltiple, ya que depende del delito en particular al cual nos refiramos. Es necesario hacer una breve revisión respecto a este mecanismo para la protección de los datos personales. Como menciona Gigena Leiva, respecto a los datos personales, se debe tutelar su recolección correcta, la administración permanente, actualización, utilización con fines específicos de los derechos de acceso. Los delitos informáticos considerados como un género han sido definidos como aquellas conductas indebidas realizadas por el sujeto activo que lesionan el bien jurídico tutelado, afectando la integridad de los equipos y la intimidad de sus propietarios. El Código Integral Penal. Violación a la intimidad digital. Artículo 178. Violación a la intimidad. La persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona, por cualquier medio, será sancionada con la pena privativa de 1 a 3 años. El artículo 180, difusión de la información de circulación restringida. Las personas que difundan información de la circulación restringida será sancionada con la pena privativa de 1 a 3 años. En la información de circulación restringida tenemos 1. La información que está protegida expresamente con una cláusula que reserva previamente prevista en la ley. 2. La información producida por la Fiscalía en el marco de investigación previa. 3. La información acerca de las niñas y niños y adolescentes que violen sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. El artículo 229. La revelación ilegal de la base de datos. Las personas que en un provecho propio o de un tercero revela información registrada contenida en ficheros, archivos o bases de datos en medios semejantes a través o dirigidos de un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones, materializado voluntariamente e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con la pena privativa de 1 a 3 años. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en el artículo 255, provisiones a entidades del sistema financiero nacional, inciso 1, a efectuar actividades financieras que no estén autorizadas por los organismos de control o que no cuenten con la autorización de la Junta Política y la regulación monetaria financiera. Inciso 18, comercializar la base de datos de sus clientes. El Código de la Niñez y Adolescencia, artículo 46. Provisiones relativas al derecho de la información. 1. La circulación y publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a las niñez y adolescencia que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para el desarrollo y cualquier forma de acceso de niñas y adolescentes a estos medios. 2. La difusión de información inadecuada de las niños y niñas y adolescentes en horarios de franja familiar ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños y niñas y adolescentes. 3. La circulación de cualquier producto destinado a niños y niñas y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para el desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas de publicidad y programas. Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer.
Artículo 9, inciso 6. Los derechos de las mujeres, de niñas y niños y adolescentes, adultas y adultas mayores, en toda su diversidad, tienen derecho a reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y libertades complementados en la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y en la normativa vigente. Inciso 6. A que se garantice la confidencialidad y la privacidad de sus derechos personales, los que su descendiente o los de cualquier otra persona esté bajo su tenencia o cuidado. Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. Uno de los principales objetivos es el uso seguro de las redes sociales, mediante la información en las cuales accedemos. Google, blogs, páginas web o redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Otro medio de comunicación está el WhatsApp, la cual se considera una red social por compartir información. Para asegurarnos y tener una protección, debemos tener en cuenta los siguientes conceptos. Contraseñas. Cambiar de forma regular las contraseñas y siempre evitar que contengan datos como nuestros nombres, teléfonos o fechas de nacimiento. Fotografías. Evitar intercambiar fotografías, videos o mensajes íntimos. Debemos recordar que puede convertirse en un contenido de riesgo o como el ciberacoso. No responder los mensajes. No debemos hacer clic en ningún mensaje que recibamos en nuestros remitentes. Primero debemos asegurarnos de que se trata de una fuente confiable. Solicitud de amistad. No debemos aceptar solicitudes de personas desconocidas en nuestras redes sociales. Los principales objetivos de la tecnología de la información y la comunicación es brindar una herramienta para prevenir y sobre todo denunciar los delitos que se encuentren presentes en nuestros entornos digitales y nuestros espacios que hemos puesto para nuestra principal protección y seguros. Desarrollar acciones de prevención y denuncia y que tengan acciones de cero tolerancia. Con esto nos referimos al material de explotación sexual en niños y niñas y adolescentes o cualquier otra forma de violencia a menores de 18 años, en cualquiera de nuestras plataformas digitales. Desarrollar hábitos y habilidades digitales en niños y niñas y adolescentes para el uso positivo y seguro responsable de la tecnología de la información y comunicación. Beneficios de TIC. La principal función es facilitar información desde cualquier formato, que va desde la digitalización de la información para luego almacenarla en grandes cantidades. Uno de los aspectos positivos es que desde la comodidad de nuestro trabajo o casa podemos acceder a nuestra mensajería instantánea a través de videoconferencias o foros. Otro de los beneficios que podemos mencionar es que permite el desarrollo de la salud y educación. Permite el desarrollo profesional a través del intercambio de información. Conclusión. Protección de datos. No puede negarse que han existido proyectos de ley con la finalidad de materializar la protección de datos personales. Sin embargo, ninguna de estas propuestas han sido lo suficientemente formal y clara en su contenido. Si bien se han realizado un análisis respecto a la falta de regularización sobre la protección de datos en la relación empresa-cliente, el problema escapa de este enfoque. Más allá de no existir mecanismo eficiente de protección de datos para los consumidores frente a la empresa, de plano no existe ni de manera general. La víctima, al no contar con una legislación adecuada para castigar la vulneración de sus derechos. El acoso e intimidación sexual por medio de las redes sociales digitales deben ser consideradas como una forma de maltrato y violencia, debido a que se vulnera el derecho a la libertad e integridad sexual. Habeas data, en la presente investigación se ha intentado demostrar con claridad que la legislación ecuatoriana no ha logrado sentar
Bases sobre el tutelar de derechos de protección de datos. Hay una fuerte disonancia entre el enfoque del ordenamiento jurídico ecuatoriano y la escasez de acciones y alternativas que tienen los consumidores para tutelar el manejo y su información por parte de las empresas. Lamentablemente, los mecanismos que existen habeas data y las diferentes denuncias por diferentes delitos informáticos y acciones administrativas, según el derecho de la competencia o reclamos por materia de consumo, carecen de inodiedad por el alcance limitado del amparo, las cuales las otorgan. Gracias.